Ahí va. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Ahí estamos casi todos, algunos seguros ya se va a sumar. Entonces, estábamos explicando, vamos a volver a compartir la pantalla. Cerramos, cerramos. Y ¿había alguien más que estaba queriendo entrar? Parece que por ahora no. Bueno. Entonces, hasta acá hablamos de la imagen. Como les decía, la imagen per se no tiene tamaño físico, no tiene materialidad física, y se escribe con unos y ceros. Entonces, como decíamos, lo primero que tenemos que entender cuando trabajamos con imagen digital, ahora sí, en la sala de espera, es que la imagen siempre está en relación a los dispositivos de exhibición. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del monitor. Les pregunto ahí, en casa, ¿tienen monitor de escritorio? ¿Tienen pantalla de celular? ¿Qué tienen? De escritorio. Ahí Nico tiene escritorio. Celular. Giselle, estás desde el celular. Bien. Sí. Fíjense, yo voy ahí, yo estoy en mi escritorio, y Sí. voy a ir acá, apreté el botón derecho en el escritorio, le pregunto, resolución de pantalla. Y me dice que la resolución de mi pantalla es de 1920 por 1080, que es la resolución máxima. Y después me da la posibilidad de hacer reconfiguraciones virtuales de mi monitor, que no es lo recomendado, por eso dice, para que el óptimo funcionamiento del monitor, la resolución tendría que estar configurada en 1920 por 1080, que es la resolución física. ¿Y de qué está hecho un monitor? Y ahí vamos al apunte. Pantalla como me veo. Pantalla como me veo, gracias Nico. ¿Y de qué está hecho una pantalla? De cosos de fósforo, no me salen los cositos. Sí, en realidad, bueno, por Pero supuesto, el material exacto depende, no es lo mismo el cristal líquido, ¿no? Los monitores de cristal líquido, los monitores LED, tienen por ahí un material, un componente que varía, lo mismo que los viejos monitores de CRT o de tubo de rayo catódico, ¿no? Los viejos monitores, a mí me gusta tomar el viejo monitor porque es como muy didáctico para explicarlo. Los más nuevos, a veces para explicar de qué están hechos, es un poquito más complejo. Pero para entender el concepto nos sirve, si tomamos este gráfico que remite al tubo de rayo catódico, cada punto de luz de mi pantalla, y lo mismo va a suceder con los celulares, cada punto de luz está compuesto de 3 fósforos, ¿sí? En el caso del cristal líquido justamente varía el material, no es fósforo, sino que es cristal líquido. Y muchas veces lo que varía es que en los viejos tubos de rayo catódico los fósforos eran así, eran circulares. Mientras que si ustedes miran, por ejemplo, un monitor o la TV que tienen en casa y le ponen una lupa, van a ver que por ahí el formato de cada uno de estos puntos de luz es más cuadrado o rectangular. Eso hace que tenga menos intersticio cada uno de estos módulos, porque si fueran circulares como acá, ven que queda esto, que es mucho intersticio entre un punto y otro. Eso hace a la calidad del monitor, ¿no? Pero volviendo por ahí al concepto que nos atañe aquí, la pantalla, y por supuesto recomendarles que tienen el apunte pantalla como me veo, que explica muy bien cómo está constituida una pantalla, está hecho de puntos de luz, cada punto de luz tiene una unidad de rojo, de verde y azul, que son los primarios luz, ¿sí? Por lo tanto, en las áreas de mi pantalla donde yo veo blanco, en ese caso, estos puntos de luz están encendidos al máximo. Y ahí me está mostrando blanco, ¿sí? En la parte que me muestra negro, obviamente, los puntos de luz se apagan, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un monitor, lo que tengo justamente es una cantidad de puntos de luz ancho por alto, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la resolución de pantalla o monitor, y lo mismo vale para los celulares, no se expresa por pulgada lineal. Lamentablemente, o sea, esta definición de diccionario no nos sirve para hablar de la pantalla, que cuando hablamos de la pantalla, en general, cuando yo miro las resoluciones de pantalla,
se expresan en total ancho por alto. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera dificultad, a veces, de terminología. Y otra cosa, ¿no? En el caso, si yo hablo de la resolución de una pantalla, estoy hablando de, justamente, cuántos puntos de luz tiene mi monitor, ancho por alto. Entonces, vuelvo a decir, una cosa es cuántos puntos de luz tiene mi monitor, otra cosa es cuántos píxeles tiene mi imagen. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta, vamos a tomar el parámetro de esta resolución que yo estoy usando acá en mi casa, 1920 por 1080. Fíjense que yo tengo esta imagen y la estoy visualizando al 100%. ¿Sí? Voy a abrir otro archivo. Abro otro archivo. Y le voy a pedir, haciendo doble clic sobre la herramienta lupa, que visualice, fíjense que manito, mostrámela completa, o mostrámela, perdón, acomodada en pantalla sería, ¿no? Ubicada en función a tamaño entero en la pantalla. Doble clic en la herramienta lupa es mostrame la imagen al 100%. Esta imagen, vamos a ver, tiene 1024 píxeles de imagen por 768 píxeles de imagen. Y no me importa tanto cómo están distribuidos por pulgada. Tengo esta cantidad de píxeles de imagen, ¿sí? Y en esta teníamos mucho menos. En esta estoy visualizando al 100% y en esta estoy visualizando al 100%. Pregunto, ¿por qué en el primer caso la imagen se ve chiquita en mi pantalla y por qué en este caso la imagen se ve cómoda en mi pantalla? Porque tienen distinto ancho y eso que dijiste, ancho y alto. Bien, porque visualizar al 100% en Photoshop significa que el software va a ubicar en un punto de luz del monitor un píxel de la imagen. Eso es visualizar al 100%, uno por uno. ¿Sí? Entonces, va a depender de la imagen que yo tenga y cuántos píxeles tenga mi imagen, esto, que mi imagen se vea entera y cómoda en la pantalla o se vea pequeña. Porque siempre lo que está haciendo es ubicar en un punto de luz un píxel de imagen. ¿Sí? Si yo tuviera una imagen, ahí ya me tendría que poner a buscar, si no, fabrico una con más píxeles, vamos con los tulipanes, y le voy a agregar píxeles en todo caso. Porque esta también tiene 1024 por 768, pero si le agrego píxeles, perdón que lo hice muy rápido y no me fijé. Por ejemplo, estoy con una imagen de 1512 por 1134 píxeles de imagen. Visualizar al 100%, fíjense que la imagen no se ve completa en pantalla. ¿Sí? Entonces, eso, visualizar al 100%, o sea, esta idea de tamaño real, por supuesto los software tratan siempre de hacer cosas para colaborarle al usuario, pero no existe el tamaño real de una imagen porque la imagen digital no tiene tamaño per se. Lo que sí va a tener es una cantidad de píxeles de imagen que se van a poner en relación a los puntos de luz de mi monitor. ¿Sí? Entonces, visualizar al 100%, como decíamos, es esta relación uno por uno, y que va a depender de cuántos píxeles tenga mi imagen y cuántos puntos de luz tenga mi monitor, para que se establezca esta relación y mi imagen se pueda ver completa, se pueda ver pequeña, se pueda ver muy grande. ¿Mm? ¿Se entendió esto? ¿Puedes repetir lo de los puntos de luz que tenga el monitor? Sí, cada soporte de exhibición, llámese monitor, llámese pantalla del celular, tiene una resolución. Ustedes pueden buscar, depende del modelo de celular que estén usando, cuántos puntos de luz, o sea, qué resolución de pantalla tiene mi celular o qué resolución de pantalla tiene mi monitor, ¿no? En el caso de los monitores, nosotros decíamos con botón derecho, yo voy al escritorio, botón derecho, le pongo resolución de pantalla, por lo menos en este sistema operativo, en el sistema 8 también hay que buscan casi de la misma manera, o en el sistema 10, y yo tengo acá la resolución de mi pantalla, que como decíamos, en este caso es 1920 por 1080, y esta es una resolución física, que significa que tengo 1900 puntos de luz en el ancho por 1080 en el alto, ¿sí? A partir de esta resolución que es física, y que yo no la puedo cambiar porque viene así determinada por el fabricante,
Yo sí lo que puedo hacer es como reconfiguraciones virtuales. Le puedo bajar la resolución, y esto ya es virtual, es decir, trata de adaptar el soporte físico a esta nueva configuración. Y por eso, muchas veces cuando lo trata de hacer, no funciona bien el monitor. Lo recomendado es que usarlo a la resolución física que trae el fabricante, que es la máxima que trae, ¿sí? Está bien. Y yo tengo 1920 puntos en el ancho y 1080 en el alto. Y yo acá tengo una imagen que fíjense que en el alto tiene 1134 píxeles de imagen. Si yo voy a relacionar uno a uno, no me alcanza el alto de mi pantalla para mostrar toda esta imagen. ¿Sí? Y además teniendo en cuenta que cada software ocupa una parte de la pantalla también, ¿no? Con las barras, con todo ese tipo de cosas, también me ocupa una cantidad de espacio de ese mil y pico que tiene en el alto. ¿Sí? Eso, entonces, vamos a ver que en términos de la imagen que se tiene que exhibir en monitor, la relación adecuada es el 100%, es decir, 1 a 1. Cuando uno configura una imagen que pretende que se vea bien en pantalla, básicamente en ese caso, ¿qué hacemos? Tomamos estándares. Por ejemplo, yo tuviera que hacer diseño web. El diseño web, ¿qué hace? Toma el estándar de un ancho de 1024. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una página, ¿no? Yo, por ejemplo, acá voy a entrar a la página de la cátedra. Fíjense que está tomando un estándar de 1024 y si yo tengo un monitor mucho más ancho, le deja estos espacios libres a los costados. ¿Sí? Fíjense que a su vez, bueno, yo puedo cambiar, como acá estoy cambiando, lo estoy ubicando para que se vea completa, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, van a ver que el diseño está organizado en el estándar, ocupando 1024 del ancho, y si mi monitor es más ancho, le va a dejar estos espacios a los costados. ¿Sí? Eso es en general, digamos, para hacer diseño web, así se configura. Y después, bueno, en este caso de estas plataformas como la Wix, que ya está prediseñada, tiene la forma de, se llama responsive, tiene la forma de adaptar este diseño de 1024 al celular. Que obviamente el celular no tiene un formato apaisado, tiene un formato vertical y tiene un área más pequeña. Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Vamos bien? Tengan en cuenta que a veces, porque a mí me gusta pensar en términos de cantidad de píxeles, aprender a pensar en términos de cantidad de píxeles, más que en términos de tamaño físico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a veces distintos monitores de mismo tamaño físico, y en ese mismo tamaño físico distintas resoluciones de monitor. Obviamente los monitores que dicen tener más definición, justamente lo que traen en realidad es más cantidad de puntos de luz en determinado tamaño físico. Y pasa lo mismo con los celulares. Yo puedo tener celulares de igual tamaño, pero distinta resolución de pantalla. En ese caso lo que cambia de tamaño es el punto de luz de la pantalla. Y en ese caso todo lo que está relacionado con medida física me confunde, porque a veces a igual medida física puedo tener distintas resoluciones. Por eso, vuelvo a decir, cuando pienso la imagen en la pantalla, la pienso en esta relación de cuántos píxeles tiene mi pantalla, puntos de luz, perdón, y cuántos píxeles tiene mi imagen. ¿Sí? Y no lo relaciono con un tamaño físico determinado. ¿Está bien? Que los celulares de mejor calidad son los que tienen más cantidad de luz, digamos, en la pantalla. Claro, o sea, en un determinado tamaño, cuantos más puntos de luz tenga, todo se va a achicar y todo va a poder expresar más cantidad de detalle. ¿Sí? Y se supone, ahí sí que a más puntos de luz, mayor resolución y mayor calidad. ¿Mm? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Una duda. Si un monitor no anda, ¿puede ser por la resolución entonces? Como que no es compatible si un con la monitor no computadora. anda es porque no le encienden los puntos de luz. Pero, a veces puede pasar que un determinado punto de luz, Sí, un se tema muere el técnico, se píxel. muere y queda el punto negro. Pero la resolución es fija.
A mí me pasó que cuando enchufé mi computadora al monitor que tenía, el monitor estaba en celeste, pero él decía como que no era compatible y nunca anduvo. Bueno, ¿Puede ser por eso? ahí ya entran en otras cuestiones que por ahí es la tarjeta, es la placa de video, las compatibilidades, o a veces que vos tenés monitores que empiezan a fallar, a lo mejor justamente en alguno de los primarios y empieza a mostrar, esto pasa, por ejemplo, es muy común con los proyectores. El cañón, el ok. proyector de luz también, son puntos de luz que se proyectan y cada punto de luz tiene un RGB. Y a veces pasa que se agota uno de los canales, por ahí se agota el canal de rojo y entonces te muestra el color en ciano, o sea, prende el verde y el azul y no prende el rojo. Pero eso tiene que ver con los canales, ¿por qué? Porque justamente el monitor también se organiza en 3 canales, uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Y bueno, si ves la imagen virada de colores, porque alguno de los canales no está funcionando bien. Pero no tiene, eso por ahí no afecta a cuántos puntos de luz tiene mi pantalla, sino a que por ahí el punto de luz en sí está fallando, ¿sí? O uno de los canales está fallando, ¿está bien? Ok. Bueno, se entendió la relación entre imagen y monitor, que son 2 cosas distintas, que cada uno tiene su resolución, y que en general, cuando uno prepara imágenes que quiere mostrar en pantalla, las prepara teniendo en cuenta estándares de pantalla, que como les decía, el estándar para el diseño web es de 1024 en el ancho. A veces el alto no importa tanto porque vieron que en el diseño web uno navega para abajo, pero en el alto se toma como estándar 768. O sea, 1024 por 768 puntos de luz. Ese es el estándar para monitor. ¿Sí? Una cosa más para decir. Lamentablemente, a alguien se le ocurrió poner al punto de luz del monitor, llamarlo píxel. Eso nos trae problemas conceptuales porque uno habla de píxel y piensa que es el píxel de imagen. Entonces, el píxel de monitor no tiene nada que ver con el píxel de la imagen. Lo único que tienen en común es el nombre. A alguien se le ocurrió llamarlo iguales, pero son 2 cosas distintas. ¿Sí? Como digo yo, es como tener 2 Carolinas en el curso, se llaman iguales, pero son 2 personas distintas, ¿sí? Y acá es lo mismo, cuando hablamos de píxel, tenemos que diferenciar si hablamos de píxel de monitor o píxel de imagen. El píxel de monitor es un punto de luz físico que está constituido por RGB, que va a tener determinada profundidad de color, y el píxel de imagen es un cuadrado constitutivo de una imagen digital que no tiene materialidad, ¿sí? Bueno, y ahí volvemos a estos conceptos que trabajamos en la primera clase, ¿sí? Que tenían que hacer ese cuadro comparativo, ¿no? Así que ahí volver sobre este concepto de no confundir píxel de monitor con píxel de imagen. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. ¿Qué pasaría con una imagen que necesita ser impresa? Ahí también hay que establecer una relación entre cuántos píxeles de imagen tengo y los puntos de tinta de mi impresora, ¿sí? Cuando uno habla de impresión, en general hablamos, por un lado tenemos los sistemas domésticos de impresión. A ver si en el apunte hay algo, alguna graficación, o en el apunte está explicado por si los métodos de interpolación, y como ya saben, tienen los apuntes para ampliar. Resolución en el monitor, Resolución para impresión. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de impresión, como les decía, tenemos, por un lado, los sistemas domésticos. Y por otro lado, ya tenemos sistemas, digamos, que ya son más profesionales y que en general están pensados para tiradas de mucha cantidad de originales, ¿no? Mucha cantidad, a partir de un original, perdón, una tirada de muchos impresos. Si hablamos de los sistemas domésticos, ¿cuáles son los sistemas de impresión domésticos más usuales? Hay 2. ¿Cómo es que me olvidé el nombre de quien tenía la impresora? A ver qué impresora tenés. Carla era una y Noé era otra, creo. Noé. Tenía. Noé, Sí, ¿qué? a ver qué sistema de impresión tenés. A ver, ahí me está contando. HP, dice. Una HP. Bueno, HP es la marca, ¿no? La marca puede tener justamente distintos modelos y distintos sistemas de impresión. En general... Impresión láser, impresión a tinta.
Gracias, Nico. Los dos tipos de sistemas de impresión domésticas más usados es o láser o chorro de tinta. O se traduce como inkjet, el chorro de tinta. Bien, ¿qué pasa? El chorro de tinta, como el nombre lo indica, trabajamos con tinta, es decir, un material que es líquido, que va a caer sobre el papel, y que cuando cae sobre el papel, la tinta se expande. A eso se le llama, muy bien, la HP, lo más usual es que sea, muy bien, de inkjet o chorro de tinta. Muy bien, Carla. Como les decía, cuando es chorro de tinta, estamos trabajando con un material líquido, que el líquido cae sobre el papel, y en general cuando cae sobre el papel se hace se expande un poquito. A eso se le llama ganancia de punto. Si no es chorro de tinta, el láser, si ustedes seguramente, fotocopia seguro conocen, básicamente, ¿de qué material, con qué material trabaja el láser? ¿Saben? Porque no es tinta. Ni idea. Luz. ¿Ni idea? Bueno, Ni idea. básicamente si Dulce. ustedes miran un tóner, o les habrá pasado cuando el de la fotocopiadora se le traba, que se ensucia todo, el material es polvo, es un tóner, o sea, en lugar de ser líquido, es polvo, es un material seco que se adhiere por calor. Entonces, la verdad, vamos a ver una diferencia muy grande a la hora de imprimir entre el sistema chorro de tinta y láser por estas dos calidades. ¿Qué pasa? El láser no produce ganancia de punto, porque al no ser líquido, es mucho más preciso en los bordes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que imprimir esto que vemos acá, la foto, en realidad, en términos estándares, estoy hablando, sería mejor impresa en una chorro de tinta, y todo lo que es texto, con esta definición bien del borde preciso de la letra, quedaría mejor en láser. ¿Sí? Esto en términos generales. Después hay que ver, depende de la gráfica también, porque no es lo mismo una ilustración de colores plenos y concretos a una imagen de tono continuo. Pero bueno, partiendo de estas dos ideas, tanto sea para el inkjet como para el láser, la resolución adecuada de una imagen que se va a imprimir por cualquiera de estos dos métodos es más o menos la misma. Vamos a ver cuál es. Le pregunto a Carla, que tiene un HP. Carla, seguramente cuando vos vas a imprimir, acá lo puedo hacer porque estoy en casa, ¿no? Si yo voy a imprimir esta imagen, yo tengo una Epson, ¿no? Y si yo le digo imprimir, fíjense, a ver, que en ajustes de impresión, voy a entrar a ajustes de impresión, a mí me da la posibilidad de utilizar distintas resoluciones, pero son de impresión, ¿sí? Puedo utilizar acá, fíjense la terminología, obviamente la mayoría de las impresoras tratan de tener una terminología amigable con el usuario, o sea, no técnica, y dice calidad borrador, calidad texto imagen, calidad foto, calidad superfoto, la mejor foto, ¿no? Esto se traduciría más o menos en decir, voy a usar 360 puntos de tinta por pulgada lineal, voy a usar 720 puntos de tinta por pulgada lineal, voy a usar 1440 puntos de tinta por pulgada lineal, voy a usar 2280 puntos de tinta por pulgada lineal, y acá me olvidé el número, son 5000, hay que duplicar 2280 por 2, 5600 y pico, por pulgada lineal. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo cuando me da la posibilidad de imprimir a distintas resoluciones. En general. Por supuesto, además, hay un tema del tipo de papel que afecta la calidad de la imagen, y que si yo voy a utilizar, sobre todo, calidades muy altas, necesito papeles especiales, porque si no tira mucha cantidad de tinta, ¿no? Tira mucha tinta, y el papel, un papel común, como que tampoco se banca y tampoco va a quedar bien impreso si el papel es común, digamos, en máxima calidad. Pero lo primero, digamos, que quiero que tomen el registro es que yo tengo una resolución que es intrínseca de la impresora, y que tiene que ver con la cantidad de puntos de tinta, o si no serían puntos de tóner, que va a tirar por pulgada lineal. ¿Sí?
A mayor resolución, en la misma pulgada va a tirar más cantidad de puntos, por lo tanto también mejor mejor detalle, pero también ahí pasan dos cosas. Tarda mucho más en imprimir y gasta mucho más tinta o toner, porque estoy poniendo más cantidad de puntos en la misma pulgada, entonces gasta más material, ¿no? Entonces uno, cuando va a imprimir, analiza para qué va a querer ese impreso, y bueno, si gasta más o menos tiempo, más o menos tinta. Y vuelvo a decir, en calidades muy altas, también a veces hay que contemplar qué tipo de papel uno está usando. ¿Sí? Entonces, esa es la calidad de la impresora. En principio no tiene nada que ver con mi imagen. ¿Sí? Lo que sí yo voy a necesitar es que mi imagen tenga una resolución adecuada para impresión. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la resolución adecuada de impresión? A ver si acá tengo... Por ejemplo, fíjense, yo puedo tomar una imagen, siempre al mismo tamaño físico, y por ejemplo puedo partir de una imagen donde yo le asigno 500 píxeles de imagen por pulgada lineal. Podría hacer otro ejercicio donde le asigno 300, otra donde le asigno 200, otra donde le asigno 180, 150, 120, 100. O sea, puedo hacer una escala que ahora no se las puedo mostrar, porque esto en clase generalmente les llevo, ¿no? La misma imagen impresa, ¿no? Dentro del mismo tamaño, pero a distintas resoluciones de imagen. No de impresión, de imagen, ¿no? Y vamos a ver, por ahora van a tener que hacer un acto de fe, porque no pueden ver el papel en la mano. Que si yo le pongo 500 píxeles por pulgada, y por ahí le pongo 200, no se va a ver diferencia. Si yo le pongo 200 y le pongo 150, van a empezar a ver una sutil diferencia, que por ahí si tengo 200 se ve un poco mejor, si tengo 150 se ve bien, si tengo 120 por ahí se va a ver bien, y ya si tengo menos de 100, y hasta que llega un punto donde claramente, por ejemplo, se empieza a ver también como que le falta detalle, hasta que finalmente se ve el píxel de imagen, porque la resolución es tan baja, ¿no? Como en este caso se ve el píxel de la imagen. O sea, ahí pueden hacer una prueba física, como yo les decía, la misma imagen a distintas resoluciones, y ver en qué momento la impresión no mejora. Esa sería como la calidad óptima de impresión. Y si hacen el ejercicio van a ver que en general la resolución de una imagen que se va a imprimir en estos sistemas domésticos tiene que estar entre 150 y 200 píxeles de imagen por pulgada lineal. ¿Sí? Es decir, que acá, si yo tengo que imprimir esta imagen de estilo remuestreo, le pongo 200 píxeles por pulgada, y esta imagen tendría una medida de 19,2 por 14,4. Depende de lo que necesite, puede estar muy bien, puede ser chica, puede ser grande. Le puedo poner 150, y me va a dar un tamaño un poco mayor, porque no estoy cambiando la cantidad de píxeles totales que tiene la imagen, ¿sí? ¿Cuándo elijo 150 y cuándo elijo 200? Bueno, justamente ahí lo pongo en relación con la calidad en la cual yo voy a imprimir. Si yo voy a imprimir una calidad baja, con 150 va a estar muy bien. Ahora, si yo ya quiero una impresión y le voy a poner una calidad un poco más alta y un papel especial, convendría mejor que la imagen esté a 200. ¿Sí? Entonces, más o menos, ese es el estándar, entre 150 y 200. Si quieren poner un estándar único, 180 píxeles por pulgada. Pero básicamente esa es un poco la fluctuación que uno se puede mostrar, depende del impreso que necesite hacer. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Si esta imagen yo la tuviera que mandar a imprenta, por ejemplo, quiero hacer una postal, porque voy a hacer una muestra y quiero hacer una postal. Si la tengo que mandar a imprenta, ahí Carla, que conoce mucho de estos temas, porque tiene imprenta, No, hago. Le robo a la imprenta las progresivas, justo las encontré el otro día. No, y Carla además siempre tiene ejemplos para mostrar en papel que ahora muchos no los podemos mostrar. Si yo esto lo tengo que llevar a una imprenta, por ejemplo en sistema de cuatricromía, que es la mayor parte de los tipos de impresos que conocemos, de folletos, catálogos, libros, postales y demás, el estándar sería que la imagen esté a 300 píxeles por pulgada. ¿Sí? Porque
son sistemas de impresión que alcanzan mayor calidad que los sistemas domésticos. Y si esta imagen yo la tengo que llevar a una casa de fotos para bajarla en un papel fotográfico, también tendría que estar a 300 píxeles por pulgada. ¿Sí? La verdad, depende del sistema de impresión, la calidad, o sea, la relación entre la resolución de la imagen con respecto a la resolución del dispositivo de salida. Pero Sí, bueno, acá, ¿sí? esto lo noté en el trabajo práctico número 5 cuando había que analizar las fotos, que de repente mi vaca tenía 300 y los cuernos de esto tenía 97. Y había una gran diferencia, pero poniéndolos todos juntos no había... Bueno, porque a lo mejor vos tenías que los cuernos van a ocupar en tu imagen un tamaño pequeño, mientras que otra parte de la imagen ocupa, o sea, necesita más píxeles para expresarse. ¿Sí? Entonces, por eso a lo mejor no quedó tan desfasado. Yo por eso, mientras estoy armando la imagen digital, me guío más por esto, que es cuántos píxeles tiene cada una de las imágenes que yo estoy usando. Ahora, yo tengo esta imagen con flores, que tiene 1512 píxeles, pero yo de acá voy a seleccionar una sola flor. Esa sola flor va a estar tomando una cantidad de píxeles de los totales que tiene. Entonces también está esa relación de cuántos píxeles tiene mi imagen de origen y de esos píxeles totales, cuántos es lo que yo estoy seleccionando y poniéndolo en relación con otra imagen. ¿Sí? ¿Sí, Nico? Sí. Pero bueno, por ahí está bueno igual que empiecen a mirar cuántos píxeles tiene cada una de las imágenes que van a utilizar a la hora de hacer un montaje, ¿no? Por eso es importante la elección de la imagen original, que sea de buena calidad. Y que la cantidad de píxeles también afecta a que si yo tengo que hacer una selección, Sí. y si yo tengo que seleccionar acá, lo primero que tengo que hacer para la selección es ampliar, y si tengo pocos píxeles, yo acá no le veo el borde, o sea, es tan poco el detalle que tiene mi imagen, que no me va a permitir hacer una selección de buena calidad, digamos, ¿no? Porque no tengo buena calidad en el dato de la imagen, básicamente. Entonces también hay un tema de cantidad de píxeles con la cantidad de detalles que está expresando esa imagen. Bueno, espero entonces, les vuelvo a decir, los invito a que lean el texto y que entonces cuando pensemos resolución, pensemos que estamos hablando de distintas cosas de acuerdo al contexto en el cual hablamos de la resolución y que siempre cuando tenemos una imagen con resolución, que es la imagen hecha de píxeles, tenemos que relacionar los píxeles de la imagen con los puntos de luz del monitor o con los puntos de tinta de una impresora, que son como los dispositivos de salida más usuales, ¿sí? No me contestaron una pregunta antes de ahora dejarle ya la pata a Carla, que les va a hablar un poquito del próximo trabajo y de las correcciones. No me contestaron qué pasa con las gráficas vectoriales. ¿Qué pasa con la resolución en las gráficas vectoriales? Si yo tuviera que aplicar... Ver con A ver. la A ver, Nico. rasterización. ¿Cómo? Tiene que ver con la rasterización, que rasteriza la imagen y después le da una resolución. Bueno, o sea, está bien lo que estás diciendo. Si yo rasterizo una imagen, justamente estoy convirtiendo un vector en píxel de imagen. Y ahí sí, estoy fabricando píxeles. Y estoy asignando una resolución. Al momento de rasterizar es un momento siempre también central, porque ya sabemos que el dato de origen es sagrado. Si yo me equivoco en rasterizar, después si me faltó y tengo que sumar, ya todo lo que venga después no funciona. Pero, si yo no la rasterizo, Sí. si yo tengo una gráfica vectorial, ¿qué pasa con la resolución? ¿Tiene resolución una gráfica vectorial? No, porque no trabaja con píxeles. Exacto. O Bien. sea, el soporte sí, que es el monitor, pero en sí Bien, el mira, programa no. hoy justo, después por ahí si no les muestro mientras veamos algo más, porque por ahí me va a tardar en abrir el Illustrator, que no lo tengo abierto. Pero mientras pongo a abrir el Illustrator, así, está muy bien lo que estás diciendo, Nico. Cuando yo tengo una gráfica vectorial, la gráfica no tiene resolución. Lo que sí tiene resolución es el monitor. Por eso cuando ustedes ven primero hacen una estructura vectorial y vemos la estructura en cian, yo le pongo zoom y esa estructura no se agranda. Porque no forma parte de la imagen, es una estructura virtual, primero. Segundo, si yo pongo una diagonal en Illustrator, miro, esa diagonal la empiezo a ver como con un pequeño dentadito chiquito. Y por más que haga zoom, ese dentado no se amplía.
¿Por qué? Porque ese dentado responde a la resolución del monitor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que las gráficas vectoriales no tienen resolución. Nosotros decimos que las gráficas vectoriales son perfectamente escalables. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector, tengo un nodo y otro, y un vector en el medio, yo le puedo decir que entre un nodo y otro haya 1 centímetro o haya 1 kilómetro. Y lo que va a hacer es reconfigurar las distancias, pero no afecta la calidad de la estructura de la gráfica. Y por eso yo puedo hacer esto muchas veces, o sea, si empiezo bueno, si hago así la distorsiono, pero digo, si voy por la diagonal, yo puedo ampliar y reducir en Illustrator todo lo que quiera, que lo único que voy a hacer es reposicionar la distancia entre nodos, y no cambia la calidad de la gráfica, la estructura. En cambio, este tema sí es un tema complejo y central cuando yo tengo píxeles, porque agrandar o achicar significa sumar o restar píxeles, y eso sí tiene consecuencias de calidad visibles, ¿no? Notorias. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Quedan 3 minutos. Bueno, tienen el apunte. La idea sería que empiecen a tomar primero conciencia de los montajes y demás, qué imagen están usando, qué resolución tienen. Este tema de cuando hacen montaje, que por ahí cierta imagen se ve muy grande y otra más chica, va a tener que ver con esta relación de cuántos píxeles tiene cada una. Y que puedan después decirnos, de las gráficas que están usando, qué resoluciones están usando. ¿Sí? Cómo relacionan, por ejemplo, si lo tienen que imprimir, porque después algunos ejercicios los tienen que imprimir. Entonces, para poder imprimirlos y que se vean bien, lo van a tener que configurar, por ejemplo, a 150 o 200 píxeles por pulgada. ¿Está bien? Bueno, Bien. Carla, te dejo el pase. Sí, yo lo que les quería contar un poco que algunos ya arrancaron a trabajar con el 5 y quizás algunos se encontraron con esto de las imágenes, que estaban algunas un poquito desenfocadas, otras no. Particularmente, el de las alas del colibrí, eh, por el mismo movimiento del colibrí es como más complicado y se ve desenfocado. Ahora después lo cambió y está con otras alas blancas, me parece que es de una paloma, no, está más Claro. ahí, quedó un poquito mejor. Lo que yo les decía era que tengan en cuenta que cuando van a seleccionar los animales que van a usar, tengan en cuenta la posición, la luminosidad, y después tiene que ver con esto que yo acá le comentaba, de achicar un poquito más lo que es la parte de atrás de la cola de zorro, Perdón. más que nada porque hay veces que se queda como desproporcionado, ¿no? Yo acá lo que le comenté en el grupo era que achicara un poquito más y subiera un poco más lo que son las alas para que se pudiera apreciar un poco más. A veces son detalles que tienen que ver con la composición, pero el resultado en sí está bien. Lo que sí suban también lo que son las selecciones, que después las subió en otra imagen. Recuerden que la como idea para es ir que viendo. cada selección la puedan guardar en un canal alfa. ¿Sí? Claro, sí, Y sí. por otro lado, fíjate que por ahí si yo empiezo a mirar, acá hay algunos detalles que podrían estar mejor seleccionados. Pero una pregunta, ¿ese canal alfa lo guardamos en la selección previa